Hermanos, Dios les bendiga. Me da gusto en estar aquí en la casa del Señor, transmitiendo el primer servicio virtual eh, para todos los varones. Y yo sé que también quizá hay hermanas que están viendo, o jóvenes, y no hay ningún problema. Pero este es un servicio que Dios puso en nuestro corazón también llevar a cabo con los varones. Así que, hermanitos, pues qué bueno que usted está conectado, ¿verdad? Aquellos que están conectados, están siguiendo esta transmisión, que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para poder predicar la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Así que ahí en casita, por favor, yo le pido que usted levante o incline su rostro, levante sus manos o como quiera usted hacerlo, pero tengamos que orar. Amén. Padre, gracias Señor por la bendición que tú nos das de poder hoy estar de esta manera reunidos virtualmente, Señor. Que tú tengas que hablarnos a través de tu palabra, Señor, que tengas que edificarnos, confrontarnos, Señor, limpiarnos, purificarnos, mi Dios, a través de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están en casa conectados, los bendecimos y que tú sigas hablando a nuestras vidas como hasta ahora lo has hecho, para que la palabra penetre en nuestro corazón, fructifiquemos, Señor, porque yo sé que lo que tú vienes a buscar son frutos. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Amén, hermanos. Bien, es el primer servicio de varones. Vamos a tratar de ser breves y vamos a tratar de poder, porque a las 9 de la noche tenemos oración, hermanos. Así que pues vamos a tratar de llegar, ¿verdad? Ser breves y tratar de para estar puntuales en la oración. Ok, el tema que yo le puse el día de hoy es el despertar de los Gibor o de los Giborim, hermano. Entonces el despertar de los valientes realmente, ¿eh? Pero la palabra hebrea es Gibor. Entonces, quisiera comenzar con el libro de Joel capítulo 3, versículo 9 y 10, y dice: proclamad esto entre las naciones, preparaos para la guerra, despertad a los valientes, acérquense, suban todos los soldados, forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas, diga el débil, fuerte soy. Este versículo lo hemos escuchado en muchas ocasiones y quizá también en su momento, a lo mejor usted, los que tienen la oportunidad de poder también, hermanos, predicar, eh, han leído este versículo o quizá lo han predicado. Y ahí está el título, hermano, de donde le pusimos a este tema. Despertad a los valientes, a los Gibor, acérquense, suban. Creo que en este tiempo, hermano, tiene que haber un despertar en nosotros como varones, en nosotros como cabezas, amén, como sacerdotes de nuestra casa. Tiene que haber un despertar, tiene que haber un proclamar, un anuncio, hermanos, que nos estén levantando para que nosotros nos preparemos para la guerra, porque estamos en una guerra espiritual, eso lo dice el apóstol Pablo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Entonces estamos en una guerra espiritual. Y para eso se tienen que despertar precisamente aquellos valientes, aquellos hombres hermanos que estamos en esta batalla y que nos hemos enlistado, porque al momento de que nosotros aceptamos a Jesucristo, ahí, hermano, nos enlistamos al ejército del Señor y el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a tratar por todos los medios de que nosotros podamos ser soldados caídos. Y aunque la Biblia dice, ¿verdad? Si el justo, hermanos, cae 7 veces, a la séptima se tiene que levantar. Entonces, hermano, tenemos que levantarnos. Si en algún momento hemos caído, la cuestión no es que nos dejemos caídos o estemos caídos, sino que nos levantemos. ¿Para qué? Para que podamos seguir peleando esta batalla. La palabra despertar viene de la palabra ur, que esta es mediante la idea de abrir los ojos. Entonces, cuando están diciendo despertad a los valientes, que se nos quite, hermano,
Los ojos, quizá muchos tienen una venda en los ojos. Amén. Que se nos tenga que quitar todo aquello que, hermano, nos esté haciendo perder la visión. Entonces dice que es mediante la idea de abrir los ojos. Tengamos que abrir los ojos. También significa despertar, significa alzar, avivar, excitar, provocar a alguien para la acción. Entonces tienen que provocarnos para la acción, hermanos. Nos tienen que despertar, nos tienen que quitar la venda de los ojos, hermanos, nos tienen que cambiar la visión, poner colirio en nuestros ojos, para que tengamos, hermanos, que despertar de ese sueño. Y el sueño tiene que ver con los ojos, porque cuando uno está, hermano, durmiendo, tiene los ojos cerrados. Entonces nos tienen que despertar del sueño, nos tienen que alzar, avivar, excitar, nos tienen que provocar para la acción. También significa blandir un arma y levantarse contra, levantar un clamor. Eso es lo que tenemos que hacer, levantar un clamor, blandir un arma. Y aquí tengo algunos versículos en estos dos últimos puntos de lo que significa despertar. Lo que dice en segunda de Samuel 23:18 dice: y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, era jefe de los 30. Estamos hablando de los valientes de David. Abisaí, hermano, que el nombre de Abisaí es la ofrenda de mi padre a padre. Entonces, hermano, dice que blandió su lanza, Abisaí. Entonces, hermano, cuando estamos hablando de despertar es blandir un arma. En el caso de Abisaí, blandió su lanza contra 300 y los mató, y tuvo tanto renombre como los tres. Entonces, Abisaí era uno de los valientes de David. ¿Y qué hizo? Blandió su arma. Entonces, lo que tenemos que hacer es despertarnos para blandir las armas, hermanos. Recordemos que la iglesia que va en el libro de Cantares, ¿quién es esta que sube del desierto? Dentro de esos, hermanos, son los ministros que llevan, todos van con espada y son diestros, hermanos, para la guerra. Entonces, nosotros tenemos, el Señor nos hace un llamado para despertar. Creo que mucha gente, por todas las cosas que se han estado pasando, no hemos estado reuniéndonos en la iglesia de manera presencial. Mucha gente tiene miedo de reunirse. Claro que tenemos que cuidarnos, que tenemos que ser cuidadosos, prudentes, pero hermano, entre todo eso, lo que está ocasionando es que mucha gente se esté enfriando, que mucha gente esté aún retrocediendo en este camino. Y no es el tiempo para retroceder, ni para dormir, ni para enfriarse. Es un tiempo de que nos tienen que despertar. Tenemos que levantarnos para blandir, hermanos, el arma, porque hay enemigos a los cuales tenemos que matar, hablando espiritualmente. Amén. Entonces, esto es. Y también cuando está diciendo, hermanos, levantarse contra, levantar un clamor, Isaías 59:19 dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Creo que necesitamos el espíritu del Señor, el Espíritu Santo, que venga y que, hermano, empiece a obrar en nuestro corazón, no solamente con la teoría, no solamente conocer la Biblia así acerca del Espíritu Santo, pero lo más importante es que ese conocimiento, hermano, se baje al corazón y ahí podamos tener una experiencia con nuestro Dios, con el Espíritu Santo, porque el enemigo va a venir como un río, pero el Espíritu del Señor levantará bandera. Entonces tenemos que levantarnos. ¿Para qué? Para que, hermanos, viene el enemigo como un río. Entonces necesitamos levantarnos en contra de nuestros enemigos espirituales. Necesitamos levantar también un clamor. Recuerde lo que dice la Biblia en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Entonces, para que el Espíritu del Señor que está en nosotros, hermanos, con la ayuda de Él, levantemos bandera contra Él. ¿Contra quién Él? Contra nuestro adversario.
y hermanos, plantemos una bandera de victoria. Amén. Anteriormente, cuando usted investiga en las guerras, que hermanos no son como ahora, ¿verdad? Nosotros miramos, hermanos, guerras con tanta tecnología. Antes, hermano, era guerra cuerpo a cuerpo, hermanos, con armas, y el que quedaba en pie, ese era el que vencía, y plantaban la bandera, hermanos, en señal de victoria, que ellos estaban apropiando de ese territorio. Entonces, lo que hoy tenemos que hacer precisamente también es, cuando venga el enemigo como un río, levantar un clamor, levantar una bandera y plantarla, hermano, para decir que ese es nuestro territorio. Entonces, ¿cuál? Nuestra familia. Nosotros somos una tierra que tenemos que plantar una bandera, hermanos, de conquistar nuestra tierra, nuestra alma. Nuestros hijos nos los han dado para que nosotros plantemos una bandera sobre ellos, hermanos, señal de que son, hermanos, propiedad del Señor. Amén. Entonces, hermanos varones, despertemos. Yo le pido al Señor con todo mi corazón que este día y durante estos días, si alguien ha estado pasando alguna mala racha, algún desierto, algún valle, que hoy el Señor nos tenga, por medio de su Espíritu Santo, levantarnos. ¿Para qué? Para que a través de esa, hermano, poder que nosotros recibamos del Espíritu Santo, podamos, hermanos, seguir levantando nuestro clamor. Y hoy en la noche a las 9 vamos a levantar también un clamor. Así que esto es lo que dice Isaías 59:19. Y ya todo lo demás que vimos acerca de quién es un hermano, en la palabra despertar, un avivamiento también tiene que venir. Valientes, perdón, del hebreo gibor, que es ahí está la palabra 368, hermano, que es gibor, que significa poderoso, guerrero, esforzado, fuerte, gigante, de gran vigor, varones de guerra, héroes o héroe, valiente, campeón. Entonces, esos son los valientes, poderosos, guerreros, gigantes. Cuando usted mira de parte también de las tinieblas, hay gibores, hermano. Hay gibor. Y esos gibor, hermano, son gente que se está levantando. Por ejemplo, Nimrod era un gibor, era un valiente, hermanos, un poderoso. La Biblia dice que era un poderoso cazador, pero que estaba, hermano, contra el Señor. Entonces, por parte de las tinieblas también hay gibor que se están levantando. En el caso también, hermanos, de Goliat, era un gibor, un campeón, dice la versión de las Américas, que ellos tenían. La versión 60 dice que un paladín se levantaba a desafiar a los hermanos, a los ejércitos de Israel, o la versión de las Américas dice que era un campeón. Entonces, de parte de las tinieblas se van a levantar gibor, que nos van a querer amedrentar. Entonces, por eso es que Joel está diciendo, necesitamos que se despierten los valientes. Y el mismo libro de Joel, hermano, un capítulo antes, está hablando, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tiene que venir un derramamiento entonces del Espíritu Santo para que se tengan que despertar los valientes, los hombres de guerra, los campeones, los guerreros, los esforzados, los hermanos, personas de gran vigor, varones de guerra. Entonces, cuando fui a investigar un poquito acerca de los valientes, hermano, me encontré con algunos valientes de parte, ¿verdad? De que Dios también, hermano, levanta, aunque algunos ahorita vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Naamán, que él no era de hermano judío, amén. Y dice, segunda de Reyes 5:1, y Naamán, capitán del ejército de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero aquí hay algo, siempre el pero leproso. Naamán, hermano, Naamán era un capitán del ejército sirio, pero al final de cuentas él conoció, hermano, que era leproso, era valiente, guerrero, pero leproso. Era un leproso, y la lepra es, hermano, usted sabe que representa el pecado. La lepra tiene que ver con el pecado.
Entonces ella, hermano, tenía usted recuerda la historia, hermano, cuando usted lee unos versículos antes, ella tenía una sierva, hermanos, del cual tenía temor de Dios, y ella conocía, hermanos, en el caso de esta sierva, conocía de Eliseo, y entonces, hermano, le platicó, ¿verdad? A su señor lo que, hermano, este hombre Eliseo, que era un hombre de parte de Dios, hermano, los milagros que había hecho. Y entonces, hermano, acudió a él. Y usted sabe la historia, él quería que lo sanaran de acuerdo a su forma de pensar. Pero entonces Eliseo, hermano, le manda a un siervo y le dice que se tenga que sumergir 7 veces en el río Jordán. El río Jordán usted sabe que representa humillación. Entonces, los gibor, para que nosotros seamos gibor, en el caso de Naamán, que significa agradable, tenemos que, hermano, que pasar por el Jordán, nos tienen que humillar. ¿Para qué? Para que se nos tenga que caer toda la lepra. Porque en algún momento sí, hermanos, todavía hay lepra en nuestras vidas. Todavía hay lepra en nuestro corazón, en nuestra mente, hermano, en nuestras actitudes, en nuestra forma de hablar. Todavía, hermanos, hay pecado que a veces destilamos y que necesitamos humillarnos delante del Señor, ir al Jordán, sumergirnos 7 veces, hermano, que recuérdese que también eso representa, hermano, las etapas del bautismo, ¿verdad? Porque está el bautismo del arrepentimiento, el bautismo de agua, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en fuego, el bautismo en el Padre, y entonces todas las etapas del bautismo, donde nosotros tenemos que ir a sumergirnos para que nos tengan que estar constantemente, hermano, nuestra carne tenga que hermano, irse quitando esa parte de nosotros que a veces anhela el pecar, anhela, hermano, hacer otras cosas en lugar de buscar al Señor. Entonces, Naamán era un guerrero, era un valiente, un gibor, pero tenía un leproso. Entonces tenemos que aprender a humillarnos. Amén. Hermanos guerreros, hermanos valientes, si nos están despertando, que nos tengan que despertar para humillarnos, para irnos al Jordán, para que nosotros tengamos que, por medio del Espíritu Santo, nos tengan que venir, hermanos, a quitar toda la basura. Amén. Y aún en medio de las pruebas, que el bautismo en fuego son pruebas también, hermanos, tengamos que aprender a soportarlas, y ahí nos van a probar qué tipo de material somos. Entonces, ahorita nos están probando también. Nos están probando qué tipo de metal somos, hermano. Y con todo esto que está pasando, algunos, yo sé que han perdido familiares, algunos guerreros, hermanos, sé que han perdido familias, sé que ahorita están algunos teniendo batallas, estando siendo infectados, hermanos, algunos. Dios así lo ha determinado, que han, hermano, acabado sus días en esta tierra y han acabado la carrera. Pero para nosotros creemos que esto no es, hermano, una tristeza. Claro que, hermano, nosotros somos seres humanos y sentimos y nos queda el dolor, pero como decía el apóstol Pablo, tenemos una esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que la mayor esperanza es que cuando nosotros partamos de esta tierra, sea por el lado del arrebatamiento, sea por el lado, hermanos, que Dios nos llame antes, nos espera un galardón extraordinario a aquellos que se han guardado. Y es que como Jesús murió, pero también al tercer día resucitó, así también nosotros. Así que, hermanos, yo le pido, ¿verdad? Levántese, no tenga miedo, levante su bandera, levante su arma, póngase, hermano, en esa, vaya al río Jordán, sumérjase. ¿Para qué? Para que nos quiten toda la basura de lepra, de pecado. Ok, entonces era Naamán. Ahora, otro gibor, hermano, Gedeón. Jueces capítulo 6, versículos del 11 al 14 dice: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra,
la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Esconder el trigo de los madianitas, porque recordemos, si usted lee unos versículos antes, hermanos, Dios levantó a los madianitas para que subyugaran al pueblo de Israel, y hermano, todo lo que ellos producían, venían los madianitas y les destruían todas las cosechas, hermano. Entonces los tenían en una pobreza. Entonces, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Esconder el trigo en el lagar para, hermanos, para que no lo pudieran ver y para que tuviera él sustento. Y entonces, hermano, en el versículo 12 dice, y el ángel del Señor, cuando nosotros miramos el ángel del Señor, también tiene que ver con las salidas de Jesucristo desde la eternidad. Amén, una cristofanía. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces era un gibor, guerrero, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió, mire este valiente guerrero. Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Hermano, a reclamar. A veces quizá nosotros, el Señor nos considera valientes, no importando, hermanos, si en algún momento como con lo que está pasando hoy en día mucha gente está teniendo miedo, miedo de morir, miedo de, hermano, de enfermarse, de infectarse, hermano, pero sé que a pesar de que hay miedos, hermano, porque todavía tenemos un alma, sentimientos, emociones, y todavía está esta carne de pecado, y cuando escuchamos noticias que ya se infectó fulanito de tal, que ya se murió fulano de tal, que ya se murió tu vecina, que ya se murió un hermano de la iglesia, que ya se murió un pastor, que ya se murió un apóstol, eso, hermano, claro que a veces, o escuchar tantas noticias de esa manera, hermano, nos viene el miedo a nuestra vida. Y en este caso, Gedeón también tenía temor, tenía miedo, porque él estaba escondiendo el trigo hasta que se le apareció el ángel de Jehová o el ángel del Señor y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Hoy estas mismas palabras también el Señor quiere decírtelas a ti y a mí. El Señor está contigo, valiente guerrero. Pero mira, Señor, tengo miedo. Mira, en el caso de Gedeón, empezó a reclamar, ah, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? Ah, Señor, si Dios está conmigo, ¿por qué me tuve que infectar? ¿Por qué estoy padeciendo alguna enfermedad que otros ni siquiera te buscan, ni siquiera están tratando de cuidar su vida, su alma? Y los miramos como si nada y nada les pasa. Y yo que estoy buscando, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me corrieron de mi trabajo? ¿Por qué me despidieron? ¿Por qué estoy pasando este tipo de situaciones? Y mire lo que siguió diciendo Gedeón. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? ¿No nos sacó de una esclavitud? ¿No nos sacó de toda la situación que estábamos enfrentando, hermano, nuestros padres en Egipto? Pero ¿dónde están sus maravillas? ¿Dónde está aquel Dios del cual nos han hablado? Y esto que estaba poniendo en duda su fe. ¿Dónde están sus maravillas? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Dónde están aquellos, por como decía aquella alabanza, hermanos, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están sus maravillas? No nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y sabe, porque usted lo sabe, hermano, que el Señor entregaba, levantaba un pueblo para subyugar al pueblo de Israel, hermanos, porque ellos eran infieles constantemente, se iban en pos de dioses ajenos. Pero en el caso de Gedeón, aún él estaba reclamando y no se había dado cuenta también que, hermano, el pueblo también tenía gran parte de culpa porque ellos no eran fieles a Dios.
Y él está diciendo, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor lo miró. Yo creo que el Señor lo miró con una ternura, hermano, a pesar de que estaba diciendo, perdón por la palabra, pero estaba diciendo sandeces, hermanos. Y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza. No, no le dijo nada, ¿verdad? El Señor dejó que hablara, que se desahogara, que dijera, que hermano, que aún pusiera en duda lo que él era, las maravillas que habían hecho en Egipto. Y lo único que le dijo el Señor, lo miró, yo me imagino que lo miró, ay, Gedeón, está bueno. Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Ajá. Entonces, hermano, lo que estaba diciendo el Señor, ya, está bien todas las cosas que están pasando, pero ahora entonces tú te vas a convertir en un factor de cambio, porque ahora tú vas a ir con esta tu fuerza y vas a librar a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Entonces, hermanos, si el Señor nos envía, el Señor va a respaldar. ¿Qué tenemos que hacer? En lugar de estarnos reclamando al Señor, yo creo que el Señor nos mira. Ay, Señor, ¿por qué me tuve que infectar? Ay, Señor, ¿por qué estoy en un hospital? Ay, Señor, ¿por qué mi familia está pasando esto? Entonces el Señor se nos queda mirando y recuerde lo que dice su palabra, que todas las cosas a los que aman a Dios, perdón, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito, a su plan, a los que se adaptan a los planes de Dios, hermanos, todo va a obrar para nuestro beneficio. Entonces, ve con esta tu fuerza, ve con esta tu fuerza. También te están diciendo hoy a ti, hermano varón, hermano jefe de familia, hermano sacerdote de tu casa, ve con esta tu fuerza y libra a tu familia, enfrenta esa batalla, libra, empieza a orar, empieza a levantar el clamor, despertad a los valientes. Recuerde que la palabra despertar es levantar el clamor, avívate. Deja que el Señor empiece, hermanos, a taladrar tu mente para que a través de, hermano, de poder Él mostrarte en tu mente, hermano, que los planes que Dios tiene para con nosotros son planes de bienestar, aún en medio de las aflicciones, hermano, nos haga entender, bajémoslo al corazón y entonces empecemos a actuar. Ya no solamente, hermano, que sean situaciones de lamento, el por qué me pasó esto a mí, por qué me está sucediendo esto. Levántate, levántate, levántate en el nombre del Señor. Y entonces, ve, dobla tus rodillas. Si en algún momento nos hemos olvidado de orar, creo que es un tiempo para que nosotros, hermano, volvamos nuevamente a doblar nuestras rodillas, levantar nuestra oración, levantar nuestro clamor, decirle, Señor, ahora, Señor, he entendido, Señor, que todo lo que está sucediendo es para que yo me tenga que activar, para que yo tenga nuevamente que sentir en mi corazón ese fuego que tú pusiste en algún momento y empiece a interceder por los que, por mi familia, por mi esposo, por mis hijos. Hermano, sé que algunos quizás están batallando con sus hijos, hermano, donde están tomando decisiones, malas decisiones, que lo está llevando, hermano, al borde de un precipicio de la muerte, no solamente espiritual, sino una muerte biológica. Levántate. Y si quizá no está, por circunstancias, has perdido a tu esposo, hermana, si me estás escuchando, hermana, pues levántate tú y empieza a clamar por los tuyos. Amén. Pero si ahí está el esposo, nos toca también a nosotros, hermanos, levantarnos, encender el altar, echarle leña al fuego. Amén. Entonces, esto es lo que tenía el Señor, le estaba diciendo a Gedeón. Pero Gedeón, usted sabe después la historia que sucedió con Gedeón, hermanos. Tenía un ejército de 32,000 y al final de cuentas solamente quedaron 300, hermanos. Y Dios le dio una gran victoria a Gedeón, aunque él le puso señales,
aunque él tenía dudas en su corazón, aunque él estaba reclamando, aunque él estaba poniendo en tela de juicio, hermanos, aún lo que Dios había hecho con sus antecesores, mire, a pesar de eso, Dios le dio una oportunidad y él entonces cumplió el propósito de Dios. Entonces, hermano, Dios quiere cumplir su propósito en tu vida y en mi vida y en todos aquellos, hermano, que Dios nos haya dado la oportunidad de tener un huerto. Dios quiere levantarte, es el tiempo. Ya no que solamente estemos preguntando el por qué, sino el para qué. No nos quedemos con el problema. Aprendamos del problema, salgamos adelante, miremos que todo eso hay una enseñanza. Dios nos quiere mostrar algo a través de lo que estamos pasando. Y si hay miedo, yo sé que a través de todo esto puede haber miedo, tampoco estoy diciendo que seamos irresponsables. Tengamos que tener cuidado, tengamos que tener prudencia, pero no dejemos que el miedo tenga que invadir nuestro corazón, porque el miedo paraliza, bloquea los sentidos, hermano, baja el sistema inmunológico y entonces a la hora de responder ante las situaciones no sabemos qué hacer. Que el Señor hoy tenga que desarraigar todo miedo de nuestras vidas. Levántate, hermano, en el nombre de Jesús. Es hora de despertar los valientes. Entonces ya encontramos, hermano, Naamán tenía un pero leproso, tenemos que ir a humillarnos. En el caso de Gedeón, reclamando, pero al final Dios lo levantó con un propósito para libertar al pueblo de Israel. Primera de Samuel 16:18, David, hermano, que significa amante, amoroso, y dice, y respondió uno de los mancebos o de los siervos, dice la versión 60, y dijo, he aquí, he visto a un hijo de Isaí, ojo, a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, es un gibor, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido o hermoso, dice la versión 60, ¿verdad? Y bueno, esta es la versión 60, pero creo que esta es la versión de las Américas, hermano, no es la versión 60. Bueno, ahí usted busque la versión 60. Un hombre bien parecido y el Señor está con él. Esto es lo mejor. El Señor está con él. Entonces, esto en algún momento, hermano, lo predicamos hace algún tiempo, pero me llamó la atención que cuando estaban dando, ni siquiera era David mismo el que estaba dando esas características de él, sino era un siervo. Entonces, otro estaba hablando de las cualidades que tenía David y dice que era un hijo de Isaí. Esa es una primera cualidad, que sabe tocar, que es poderoso y valiente, que es un hombre de guerra, que es prudente en su hablar, que es un hombre bien parecido, hermoso, y sobre todo el Señor está con él. Amén. Entonces miremos cuáles son las características de David. Y mire, hermano, primeramente era un hijo de Isaí, porque estamos viendo que David era un gibor, era un hijo de Isaí, y cuando le están diciendo que era hijo de Isaí, hermano, es porque de alguna manera aquel siervo, aquel mancebo también es joven, ¿verdad? Aquel joven estaba describiendo a David y lo que estaba diciendo era un hijo de Isaí, no porque su papá, bueno, sí, su papá era Isaí, pero más que eso, es porque él veía que David reconocía paternidad. Amén. Mira Isaí, hermano, solamente Dios lo bendijo y llegó a tener, hermano, algunas cosas, pero en el caso de David llegó a ser más que su padre. ¿Por qué llegó a ser más que su padre? Porque él entendió un principio, someterse bajo una autoridad. Hijo de Isaí, porque usted sabe que David sí era un hombre que sabía reconocer paternidad, porque en el caso de Saúl, hermano, que él lo consideraba como un padre espiritual, hermano, a pesar de las cosas que quería hacer es Saúl, que lo quería matar, él siempre, hermano, reconoció su autoridad, y hermano, él sabía reconocer paternidad, y es por eso que lo pusieron donde lo pusieron, como rey. Entonces, esa es una de las cualidades, hijo de Isaí, reconocimiento de paternidad. Es importante, hermanos, reconocer paternidad.
A veces nos queremos ser, mire, estamos hablando de gibor, hermano, de valientes, de gente que tenga que saber blandir el arma, levantarse como aquel Abisaí, hermano, que era un valiente de David, pero en el caso de Abisaí también se reconocía autoridad. Entonces, importante, hermano, reconozca autoridad, reconozcamos paternidad, no solamente autoridad, porque hay gente que dice, sí, yo reconozco autoridad, sé que es el pastor, sé que es el apóstol, sé que es fulano de tal, pero a la hora, hermanos, de decir, hermano, reconozco una paternidad, mucha gente le hace falta eso. Y por eso miramos, hermano, dentro de la familia, Dios pone un orden. El apóstol Pablo escribe, hermano, en 1 Corintios 11, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Entonces el varón, y usted podrá decir, pero ahí está diciendo, pastor, que Cristo es la cabeza del varón, entonces yo me someto a Cristo, Jesucristo y yo mayoría absoluta. No, pero espéreme, el apóstol Pablo también habla de que el Señor mismo estableció, hermanos, ministerios primarios, domas, regalos, doma, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Entonces ahí, si tú te quieres someter a Jesucristo, tienes que respetar el orden que dejó el Señor. Y él dejó entonces ministerios doma, primarios, hermanos, perdón, regalos doma, ministerios primarios. ¿Para qué? Para que tú y yo nos podamos someter y reconocer paternidad. Importante, hermano, el reconocimiento de paternidad. Yo reconozco que tengo un padre espiritual. En un principio era mi padre biológico, que también, hermano, me enseñó demasiadas cosas, y aunque a veces le faltaba el respeto, hoy puedo entender muchas cosas de todo lo que yo me estaba perdiendo, hermano, por no reconocer. Lo reconocía como un padre biológico, pero a veces, hermano, no lo supe reconocer como un padre espiritual, pero ahora entiendo. Pero que, hermano, el Señor nos trae algunas cosas de los errores que hemos cometido, y ahora yo puedo reconocer también. Claro que también a Él en su momento yo lo reconocí como mi padre espiritual, y lo reconozco, hermano, porque usted sabe que yo he hablado de mi padre biológico, y también fue un padre espiritual para mí, porque me enseñó, hermano, muchas de las cosas que ahora, hermano, yo llevo a cabo en esta vida. Pero yo también tengo un padre espiritual, y este es el apóstol Sergio, que es mi padre espiritual, y tengo que aprender a reconocer esa paternidad, hermano. Así que una de las primeras cosas, si queremos ser valientes, despertar a los valientes reconocen paternidad. Sabe tocar, y aquí la palabra sabe es la palabra yadá, que significa conocer, discernir. Una vez reconociendo paternidad, entonces te dan la habilidad, hermanos, conocer, discernir. Entonces nosotros tenemos que discernir, que examinar. Mire, también significa experimentado, experto, y mire, familiar. Entonces tiene que saber acerca de la familia, sabio, príncipe. Entonces cuando decían de David, es que, hermano, aquel joven, aquel siervo, estaba reconociendo que David, hermano, era hijo de Isaí, pero que sabía, discernía, era un experto, tenía, hermanos, que ver con la familia, era un sabio, era un príncipe. Sabe tocar, y la palabra tocar es músico, tañedor, adorador. Entonces él podía discernir, hermano, las cosas. Aún usted sabe que David era un adorador, hermano, genuino, un adorador, hermano, ahí nato, que Dios le dio esa parte de ser ese adorador, y por eso es que el Señor decía que era un hombre que andaba conforme a su corazón. Entonces, porque él discernía también lo espiritual, necesitamos aprender a discernir, hermano, ser adoradores también, ser tañedores, hermano, aprender que Dios anda en búsqueda de verdaderos adoradores, que adoren en espíritu y en verdad.
Entonces, sabe tocar, hermanos, es valiente, es un gibor, es un poderoso, es un campeón, todo lo que ya vimos de la palabra gibor, pero también dice que era vigoroso. Y la palabra vigoroso, hermano, quiere decir fuerza. Ya no le puse ahí la palabrita, pero es fuerza, virtud, riqueza, apto. Y el apto tiene que ver con las capacidades. Varonilmente, y mire, yo aquí me llamó la atención, capacidad sexual. O sea que te estaban dando, hermano, una capacidad para poder producir. Y por favor, aquí no se me vaya a ir por el otro lado, ¿ah? Yo esto de la capacidad sexual, yo entonces le puse aquí esto no lo dice el diccionario, esto yo se lo puse entre paréntesis, capacidad de tener semilla. Amén. Porque de veras, hermano, hay gente que se le va el vigor, se le va la capacidad, hermano, para que aquella semilla tenga que ser sembrada. Y ahorita con todo lo que estamos viendo, hermano, una de las cosas que ha estado afectando a los varones y por eso es que hay esterilidad, es todo lo que comemos, hermano. Entonces nos quieren quitar la capacidad de producirse, hermano, fruto. Y mire que por eso hoy, hermano, con todo el movimiento LGBT, hermano, están tratando de quitar toda esa capacidad que representa el vigor. Entonces, ¿cómo vio aquel joven, hermano, aquel siervo que empezó a describir a David? Y dice que era, aparte de valiente, era vigoroso, tenía fuerza. Amén. Y ahora, aplicándolo espiritualmente, hermano, hay gente que se le ha acabado la capacidad, hermano. Esas semillas se la han querido robar, porque recuerde que en Mateo capítulo 13 está la parábola del sembrador, y el sembrador salió a sembrar la semilla, hermano, y cuando usted mira la palabra semilla en el griego es esperma. Entonces, la palabra es una esperma que cuando se lanza, hermano, puede la gente quedar embarazada de esa semilla y entonces va a producir un fruto. Entonces en lo espiritual hay gente que ha perdido la semilla de predicar el evangelio, de, hermano, predicarle principalmente a los de su casa, de enseñarles, de sembrar una semilla, hermanos, de esa semilla implantarla, hermanos, en el corazón de los hijos. Y hermano, enseñarles la palabra. Nosotros por eso es que es el despertar de los valientes. Hay gente que ha perdido su vigor, ha perdido la capacidad de tener la semilla. Amén. Y vuelvo a repetir, no solamente en el área natural o en lo que está hablando aquí en el área sexual, sino también esa capacidad, hermano, para nosotros predicarle a los nuestros. Entonces es el momento de despertar a los valientes. Porque, mire, hermano, cuando usted mira la parábola del sembrador, está la semilla que cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Entonces hay aves del cielo, demonios, hermano. Por eso el apóstol Pablo nos dice que tenemos nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Hay hermanos, una organización dentro del mundo de las tinieblas que vienen espíritus a influenciar, a querer robar la semilla que Dios puso, hermano, para pasarla a los nuestros. Creo que es el tiempo de que los valientes se tengan que despertar para poner, hermanos, plantar aquella semilla en los que Dios nos ha dado, en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestros familiares, en nuestros vecinos. Hermano, nos hemos olvidado de predicar la palabra. Hemos olvidado predicar la palabra. Hemos olvidado, no estoy diciendo que todos, pero a algunos se les ha acabado el vigor de hablarle, de contar las maravillas que Dios ha hecho. Hay mucha gente que hoy en día, por lo que estamos pasando, está siendo sensible, hermano, y creo que Dios está permitiendo todo esto. ¿Sabe para qué? Para sensibilizar los corazones y que al momento de que nosotros, hermanos, hablemos el esperma divino, la palabra, hermano, pueda tener un fruto en aquella gente, se pueda ahí, hermano, arraigar a su corazón y darles una esperanza.
que no se nos vaya el vigor, que sean parte de nuestras características. Hijo de Isaí, sabe tocar, valiente, vigoroso, hombre de guerra. Y la palabra hombre es la palabra ish, y el ish es marido. Aprendamos, hermano, a tener responsabilidades, a ser un ish. Recuerde que nosotros vamos evolucionando dentro del hermano del hebreo. Hay palabras para determinar hombre, y una de ellas precisamente es el ish. Pero no nos podemos quedar solamente ahí, hermanos, tenemos que seguir avanzando. Amén. Igual del lado, hermano griego, hay palabras que las hemos hablado. Amén. Entonces, este hombre es un ish, un marido, un soldado, un varón. Y dice que era un hombre de guerra. Entonces es milhamá. Entonces, este David era un ish milhamá. Un ish milhamá. Y entonces, ¿qué significa milhamá? En sentido de lucha, de batalla, de enfrentamiento, generalmente guerra, guerrero. Entonces este es un guerrero. Y mira, aquí yo puse un versículo, ya me estoy yendo un poquito rápido, hermano. Proverbios capítulo 30, versículo 30 dice: el león poderoso entre las fieras, que no retrocede ante ninguna. Y yo aquí lo relaciono con esta característica de David, hombre de guerra. Es decir, hermano, que David tenía esa, hermano, era un ish milhamá, que se enfrentaba, hermanos, y no retrocedía a pesar de la magnitud del enemigo. Entonces tenemos que despertar valientes, porque hay gigantes del lado opuesto, hay gibor que se están levantando en contra de los nuestros. Entonces tenemos que ser como lo que dice, hermano, el libro de Proverbios, el león. Porque, hermano, no dice la Biblia que él es el león de la tribu de Judá. Entonces, si él es el león, ¿qué venimos a hacer nosotros? Leones. Y el león poderoso entre las fieras, que no retrocede ante ninguna. Y, hermano, está hablando de las fieras. Es decir, si lo aplicamos en el mundo espiritual, hermano, de demonios, y ante los demonios no retrocede. Proverbios 30:30 en versión 60 dice: el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Entonces no tenemos que retroceder, hermano. Imagínese el león, hermano, ahí con esa fiereza. No le tiene miedo ante sus enemigos, y mire que se enfrenta ante enemigos más fuertes. Pero él es un cazador, hermano. Así que, hombres de guerra, que no retrocedamos ante nada. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que nosotros no somos como aquellos que retroceden. Nosotros no somos como de aquellos que retroceden, hermano. Nosotros tenemos, hermano, una característica. Si el león de la tribu de Judá ha vencido, entonces tenemos que adoptar también eso, hermano. Tengamos que ser leones. Era prudente en sus palabras. Ya me quedan unos poquitos minutos. Prudente en sus palabras. La palabra prudente viene de la palabra bin, que significa separar mentalmente, distinguir, entender, apto, docto, experto, comportarse con entendimiento. Ahí me faltó, con entendimiento, hermanos. ¿Cómo debemos entonces? Prudente, ¿en qué? Debemos de ser, hermanos, separar las cosas. Tenemos que tener la capacidad para poder distinguir el momento de hablar y el momento de callar, como lo hemos hablado anteriormente. Debemos de sabernos comportar con entendimiento. Estos son este valiente David, hermano. Mire todas las cosas que tenía. Palabras, es la palabra dabar, que es precepto, discurso, mandamiento, promesa, provisión. Pero me llamó la atención esto que dice el diccionario Bain, con dos palabras que expresan respectivamente matices de
contenido logos y forma de hablar rema. Entonces, estos saben, porque dice prudente en palabras, cuando unimos entonces las dos cosas, estos deben de comportarse con entendimiento, sabiendo discernir, hermano, porque se ha sabido comer el logos y a través del hablar va a salir el rema, no va a salir cualquier tontería, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos estado comiéndonos el logos. Entonces, para que tengan que despertar los valientes y seamos prudentes, hermano, tenemos que comernos el logos, tenemos que indagar en el logos, para que cuando hablemos sea para puro, hermano, sea el rema, que ese rema vaya. Y como hemos estado hablando acerca del hablar, discernir el tiempo de hablar, hermano, si vamos a hablar, que sea solamente para edificar. Pero si alguien no se come logos, hermano, ¿cómo quiere que salga de su boca remas? Lo único que van a salir son maldiciones, hermano, tontería y media. Entonces David era un hombre prudente. Amén. Era un hombre que también la palabra dabar significa decreto, hermano. Es importante todo esto. Entonces mire todas las características de David. Ya nada más nos quedamos, yo creo que con tres, hermano. Hermoso. Y la palabra hermoso es toar, que significa bostejo, hermoso, lindo. Pero viene de la palabra taar, que significa reflexivo, extender, labrar. Y mire esta, rodear. Entonces, hermano, el valiente rodea. Y la palabra rodear tiene que ver con cubrir, hermano, con guardar, con proteger. Pero ¿sabe por qué nos van a dar la capacidad de guardar, de rodear, de proteger? Porque sabemos primeramente reconocer cobertura, reconocer paternidad, para que a través de eso, hermano, mire, dentro de la característica que era hermoso, de bien parecer, pero no solamente guapo en lo externo, sino era un hombre que sabía rodear, que sabía cubrir, hermano. A mí, entonces, esto, hermano, aquí podemos sacarle algunas cosas. Ahorita no me recuerdo en dónde está el versículo, pero usted lo puede buscar. Inclusive no sé si fue David cuando él cubrió la desnudez de uno de sus siervos que lo raparon, hermano. No sé si fue él o estoy confundiendo el personaje, pero ahí usted lo puede investigar y usted me puede decir, hermano, cuando creo los raparon y él, para que no vieran la vergüenza de ellos, que lo que les hicieron, entonces los dejó, hermanos, hasta que ellos nuevamente, ¿verdad?, les pudiera crecer el cabello. No me recuerdo ahorita eso dónde está, pero usted lo puede buscar, hermanito. Si no, yo se lo busco y se lo traigo, hermano, para corroborar lo que le estoy diciendo. Entonces, lindo, hermoso, amén. Y mire, ya voy a terminar. No me han dado minutos, ¿verdad? Primera de Samuel 17:51 dice: entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón, su gibor estaba muerto, huyeron. Entonces aquí David, hermano, se enfrentó, usted lo sabe, al gigante Goliat. Entonces era una guerra de valientes, era una batalla de valientes. Y como le decimos que David era como ese león que no retrocede ante la presa, porque cuando Saúl, que también era un valiente, lo dice la Biblia, hermano, era un valiente, él tuvo miedo y tuvieron gran miedo. Y mire que Saúl tenía una estatura considerable, hermano, pero tuvo miedo ante a ver aquel gigante. Entonces David era un león que no retrocedía ante ninguna fiera, por muy grandote que esté, hermano. Entre más grandotes, más fuerte es el golpe para ellos. Amén. Entonces, esta era una guerra de Gibor, era una guerra de valientes. David por el lado de Dios y Goliat desafiando, hermanos, a los escuadrones del Señor. Y entonces miramos aquí algunas cosas. Quiero mostrarle ya nada más. Con esto voy a terminar.
Primera de Samuel 17, 42 al 47 dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en gran, le tuvo en poco. Mire, quiero decirle que aquí hubo una guerra de Gibor, pero también hubo una guerra de palabras de los Gibor. Amén. Porque mire, ahorita lo voy a enseñar. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. A decir, este chamaquito, ¿qué me va a hacer? Lo menospreció desde un principio, solamente al verlo. Por eso, hermano, no tengamos que esta es una enseñanza. No tengamos que hablar por lo que, ay, aquel hermano se ve muy creído y solamente lo hablamos por lo externo. Mejor miremos el interno. Amén. Y dijo el filisteo a David, ahí está. Dijo el filisteo a David, entonces ahí está la guerra de palabras. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Ahí está la guerra de palabras. Dijo luego el filisteo a David otra vez: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces, lo que empezó a tratar es de intimidar a David con las palabras, con las palabras. ¿Sabe lo que viene a hacer el enemigo? Es tratar de intimidarnos a través de las cosas que están pasando. Uy, está el virus, te voy a matar, porque hay gente que empieza, hermano, se infecta de coronavirus y piensa que es la muerte. Y hermano, ¿no será que el Señor quiere enseñarnos a pelear batallas también? Porque ahorita con todo esto, hermano, de verdad que es una batalla fuerte en nuestra casa. Porque la gente no quiere, si decimos que están infectados de hermanos del virus, no se quieren acercar. Y es lógico, por miedo al contagio. Y entonces, hermano, pues nosotros lo vivimos, mi esposa, mi familia y yo, hermano, lo vivimos, estar encerrados, porque no solamente es el hecho como aquel video que le mostré, hermano, de los Juegos Olímpicos, hermano, que en la apertura de esos Juegos Olímpicos llevaron camas y todo lo que usted ya vio. ¿Qué tiene que ver eso con una apertura de Juegos Deportivos, hermano? Y sobre todo, si usted miró el video, un cuate que le pusieron así, hermano, como una potestad que se levantó. Entonces, no solamente es una enfermedad, sino es una potestad, hermano. Una potestad, ¿sabe por qué? Porque tenemos que estar encerrados y a veces encerrados nos puede llegar la depresión, nos puede llegar el enemigo a decir, ahí está, ¿quién te viene a ver? Mira, ni siquiera tus hermanitos se acuerdan de ti. Es una guerra, hermano, terrible que estamos pasando. Amén, o que pasamos. Y es que esto se va a levantar el gigante. Maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, daré la carne, tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David, ahí está, las palabras de David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y no solamente te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y no le dijo, te voy a vencer. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, me vienes a intimidar, me vienes a maldecir, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y hoy te entregaré en mi mano. Jehová te va a entregar en mi mano, y yo te venceré y te voy a cortar la cabeza. No te voy a cortar un brazo o un pie para que nuevamente se vuelva a levantar aquel gigante. ¿Sabe hasta dónde fue David? A la raíz, cortar la cabeza. Cortando la cabeza, el cuerpo ya no se levanta. Y entonces, hermano, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. ¿No será entonces que es hora de despertar a los valientes? Hermano, he dicho, el Señor nos tiene que levantar.
hermano varón, levántate. Claro que el Señor te va a levantar, pero creo que es un tiempo en que tú y yo tenemos que aprender, hermano, a confiar en el Señor. Si has estado caído, si has estado pasando problemas, si has estado pasando malas rachas, si te ha ido mal en el trabajo, si quizá piensas que la situación económica, yo sé que hay cosas que son palpables, pero aún en medio de eso, Dios está contigo como Gedeón, a pesar de que venían los madianitas y le destruían las cosechas, hermano, y estaba escondiendo aquel trigo que él tenía, hermano. El Señor le dijo, levántate, ve con esta tu fuerza y conviértete en un agente de cambio. Vas a ir a liberar al pueblo. ¿No será que, hermano, en lugar de estar, hermano, con el miedo, tenemos que levantarnos, hermanos varones, orar por los nuestros, ungirlos con aceite, ungir a nuestros hijos, que nuestros hijos, hermanos, si usted, hermano, como varón, empieza a transmitirle miedo a sus hijos, a su esposa, eso es lo que van a percibir. Entonces levántese, levantémonos. Si en algún momento, hermano, a lo mejor nos infectamos, bueno, eso será no porque no nos hayamos cuidado, si así se determinó, punto, vamos a salir. Como Dios nos ha ayudado a nosotros, también nos puede ayudar a ustedes. Así que vamos a salir de esta situación, hermanos, con la ayuda de Dios, no con nuestra fuerza. Diga al débil, fuerte soy. Entonces, el Señor quiere despertarnos. Solamente humillémonos delante del Señor. Quitémonos la lepra. Quitémonos toda esa lepra. Aprendamos a ser como David, tener cualidades de David, reconocer paternidad. Aprendamos, hermano, a comernos el logos para que de nuestra boca salga el rema, que cuando venga el enemigo como un río, así como cuando se enfrentó Jesucristo, hermano, en el desierto, y el enemigo vino y le citó la palabra y el Señor le dijo, escrito está, sacó la espada, hermano, y empezó a decir, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Sabe cómo vamos a derrotar a nuestros enemigos? Escrito está. Amén. Porque si empezamos hermanos, yo sé que esto usted podrá decir, pero pastor, usted no ha pasado. Mire, hermano, usted que sabe a veces las batallas que podemos estar pasando nosotros como pastores. Usted que sabe a veces, bueno, yo sé que sí, algunos sí, hermanos, pero usted sabe cuánto me pega, hermano, que una persona pueda estar en una condición mal y a veces ver, hermano, la situación y quizá uno quisiera ir hermano, resucitar a esa persona o hacer alguna otra cosa más, pero yo creo que aquí el Señor nos tiene que enseñar a que no es con espada o no es con, hermano, nuestras situaciones, posibilidades humanas que nosotros tengamos que hacer, sino realmente es a través de humillarnos delante del Señor y empezar a clamar. Porque cuando está diciendo despertad a los valientes, levanta un clamor, clama a mí y yo te responderé. Es el momento de levantar clamor. A las 9 de la noche levantaremos un clamor, hermanos. Hoy a las 9 de la noche, hermano, lo invito para que se conecte. Hermanos, conéctense a la oración. Hoy vamos a levantar un clamor, el despertar de los valientes, hermano. Que Dios tenga que ayudarnos, que Dios tenga que traer un derramamiento de su Espíritu Santo, que Dios tenga que desarraigar todo miedo, que Dios tenga que levantar a aquellos que están en el hospital, hermano, y Dios les tenga que dar una oportunidad. Conéctate, hermano, a la oración, conéctate, porque hay muchas cosas a las cuales debemos de pedir. Así que déjame hacer una última oración porque ya me pasé del tiempo y que Dios nos tenga que ayudar. Amén. Padre, te pido por mis hermanos varones, mi Dios, que tengamos que levantarnos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Avívanos,
Señor, aviva nuestra vida, nuestro corazón. Avívanos, Señor, en medio de estos tiempos. Avívanos, mi Dios, que tu misericordia esté con nosotros, mi Dios, que se tengan que desarraigar todo miedo, toda basura, todo pecado, Señor, que no hemos podido vencer, mi Dios, que se tengan que desarraigar. Es tiempo de levantarnos, Señor, para poder interceder por los nuestros, por nuestros hijos, por aquellos hijos que quizá están en las drogas, están en el alcohol, están en los vicios, están al borde del precipicio de la muerte. Señor, levántanos, mi Dios, que hoy podamos poner en práctica, Señor, lo que dice tu palabra. Despertad a los valientes, que se tengan que levantar los hombres de guerra, que tengan que levantar, hermanos, que tengamos que blandir el arma, Señor, blandir, Señor, el arma y plantar banderas, mi Dios, de victoria en nuestra casa, mi Dios. Padre, bendigo a mis hermanos, que tú nos hayas hablado y que esta palabra, Señor, tenga que despertar lo más íntimo de nuestro ser, nuestro espíritu, Señor, que sea una palabra, un bálsamo, para que nosotros, Señor, le tengamos que nuestro espíritu tenga que estar sujetando al alma, mi Dios, que a veces, Señor, tiene tantos sentimientos, tiene tantas cosas albergadas que no nos deja crecer, Señor, en lo que tú nos has llamado. Bendigo a mis hermanos, Señor, y que tú nos sigas hablando, mi Dios. Gracias, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Les recuerdo que hoy en la noche a las 9, hermano, nos conectamos Jitsi Meet, hermano, oración Emanuel, ya sabe la liga. Mañana también a las 9 de la noche, y el viernes, hermano, oración 6:30 de manera virtual aquí en este lugar. Bueno, nosotros en la iglesia, usted se conecta en su casa, y el día domingo nos vemos a las 9 de la mañana, hermanos. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos en un momento. Bendiciones para todos.